¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Encuentro con los Estudiantes. Recientemente fue anunciado el nuevo sistema de ingreso a la educación superior. ¿Qué ventajas nos ofrece este nuevo sistema? Garantiza el cupo para todos los bachilleres quienes aspiren a ingresar a la universidad. ¿Elimina los vicios? Ese es el tema de Encuentro el día de hoy. El gobierno asignó en una primera fase 181.333 cupos para las universidades públicas, de una oferta total de más de 260.000 que se otorgarán a través del sistema de ingreso universitario a los bachilleres. Con esto estamos rompiendo paradigmas. Se están acabando las mafias que existían en las universidades, no solamente con la venta de cupos, sino con la venta de la persona, porque muchas veces las jóvenes tenían que asumir y entregar parte de su cuerpo para la garantía de un cupo. El ministro Manuel Fernández señaló que antes el 97% de las plazas eran entregadas a egresados de planteles privados, pese a que 77% de los jóvenes pertenecen al sector público. Es un proceso justo porque va para todos, es un proceso incluyente porque busca que todos estén, es eficiente porque busca las herramientas informáticas para hacerlo en el lapso más breve. Queremos transmitirle al país, garantizarle al país, a todas las familias del país, que los servidores y servidoras públicas, comprometidos con el comandante Chávez, comprometidos con el presidente Maduro, comprometidos con el pueblo de Venezuela, comprometidos con los muchachos y las muchachas, estamos haciendo el mejor sistema posible de ingreso a las universidades. Las autoridades de la UCB dijeron que el proceso de admisión a las universidades públicas no puede someterse a la discriminación política. Aquí no hay secreto. Estas son universidades abiertas, universidades democráticas, universidades autónomas. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar el presente y el futuro de la nación. Nosotros quisiéramos saber qué sucede con la mayoría. El sector oficial domina el 80% de todas las universidades. De manera que es un proceso que no puede estar sujeto a la discriminación política. La comunidad universitaria se manifiesta. Desde mi punto de vista, tiene su punto positivo. Hay personas que no tienen acceso a muchos recursos y se les dificulta presentar una prueba diagnóstica, una prueba de ingreso, que tienen ahora la posibilidad de estudiar en esta casa de estudio. Pero tiene su posición en contra, que es que se necesita evaluar a esas personas de tal manera de que lo que se llama la conducta de entrada, los conocimientos previos, les permiten accesar a ciertas carreras. Yo pienso que cada persona debe ganarse su cupo, o sea, con su esfuerzo, con su promedio o con las pruebas de admisiones, pero de que te otorguen tu cupo sí, porque sí, no me parece. La universidad debería tener un filtro para que así el nivel académico que todos los estudiantes deberemos tener se siga manteniendo. Porque cuando uno estudia aquí, uno tiene que ponerle pichón. Y entonces otorgarle un cupo a alguien que no lo va a valorar por otro que tal vez sí, entonces me parece que es un poco injusto. Sí hay que hacer algo para que entre más gente a la universidad. Se necesitan más profesionales para el país. Actualmente el proceso de ingreso a la universidad está un poco limitado, pues hay mucha población flotante y gente que quiere ingresar a estudiar y no puede, pues no hay suficientes cupos. El Sistema Nacional de Ingreso eliminará las mafias y negocios de pago por cupo. Garantiza el acceso a la educación superior o viene a controlar qué carreras son útiles para la patria. ¿Reducirá el número de profesiones en el país? Este es el tema que debatiremos hoy en Encuentro con los Estudiantes. Bien, muchísimas gracias, Génesis. Ese es el tema del día de hoy, de Encuentro, el día de hoy. Para ello tenemos a nuestros invitados, se los presento inmediatamente. Eusebio Costa es estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Santa Rosa y presidente del Centro de Estudiantes de la UCSAR. María José Bermúdez es estudiante de Sociología en la Universidad Central de Venezuela, secretaria adjunta de Asuntos Académicos de la Escuela de Sociología y es integrante de la Comisión Nacional de Comunicaciones de la Juventud del PSV, a quienes le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy. Ustedes también son parte importante, su opinión es bien importante, por eso ponemos a su disposición ese Estudiantes BB, que es nuestro Twitter, para que tenga la posibilidad de expresarse.
Fue anunciado, como ya dijimos, el sistema de ingreso. ¿Qué ventaja nos ofrece este nuevo sistema? ¿Garantiza el cupo para todos? ¿Elimina algunos de los vicios para el ingreso a las universidades? Sí, bueno, yo estoy seguro que todo lo que ha tomado este gobierno lo ha dañado. Y lo que falta, una de las cosas que le falta al gobierno por tomar es el tema de la autonomía universitaria, y esto es un violentamiento de la autonomía universitaria que se quiere lograr. Sí se ha criticado el tema de la corrupción de cupos en las universidades autónomas y públicas, y esto tiene que ser denunciado y tiene que ser dado con pruebas por parte del gobierno. Pero no se pueden tomar medidas apresuradas donde se violente la autonomía universitaria cuando en la ley de universidades está asignado un 30% para la asignación de cupos por parte de la OCSU. El otro 70% está destinado a la decisión de las universidades que realizan una prueba académica. El ingreso a las universidades no es excluyente cuando las universidades no tienen la culpa de lo que pasa en la educación secundaria. ¿Qué pasa? Que el gobierno se debería abocar al mejoramiento de la calidad de la universidad, de la educación secundaria, donde hay vicios, donde hay tráfico de droga en los liceos, donde no tienen la capacidad los liceos de tener un servicio de calidad, donde hay mucha delincuencia por parte de los mismos estudiantes de los liceos. Yo creo que hay que abocarse primero a la educación secundaria para luego tomar medidas arbitrarias o que no beneficien al desenvolvimiento de las universidades dentro de todas las casas de estudio. Eusebio asomaba un punto importante. Según su punto de vista, este nuevo sistema viola la autonomía universitaria. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ante todo, creo que, compañero Eusebio, no comparto tu idea de que el gobierno todo lo que ha tomado lo ha dañado. El sistema OPSU, de hecho, toma en consideración en un 50% lo académico de los estudiantes, un 30% en cuanto a lo socioeconómico y un 15% a lo territorial, donde se encuentra el estudiante, y un 5% de sus actividades extracurriculares. O sea, es una cuestión que va más allá de simplemente ver unas calificaciones. Entonces, que eso antes no se tomaba en cuenta y que ahora sí. Y que esas son las novedades de este nuevo sistema. Y que evidentemente antes el sistema pues ponía a disposición que hubiese una competencia en la que no era realmente con igualdad de condiciones, porque no es las mismas condiciones que puede tener una persona que sus padres están bien económicamente a los que no, entre otras cosas. Con lo que te refieres tú a lo de la autonomía universitaria, bueno, realmente habría que ver de qué tanto ha servido esa autonomía universitaria, por ejemplo. Cuando la inseguridad de la universidad, los problemas con el comedor, el sector de los profesores no se han sentado tampoco a hablar con los universitarios, a ver si hacemos una propuesta en conjunto de los universitarios, de nuestros requerimientos como estudiantes, y además de sus requerimientos, para unir nuestra voz y decir, mira, estas son las propuestas que tenemos para el gobierno. Pero en conclusión, ¿sacrifica o no sacrifica la autonomía universitaria? Yo diría que la autonomía universitaria está sacrificada desde el mismo momento en el que las autoridades universitarias realmente no ven lo que el estudiante requiere. Una de las cosas que veíamos, y de hecho lo dijo la fiscal general de la República, era que este nuevo sistema venía a ser como que la solución definitiva para eliminar las mafias, que así lo aseguró ella, que había dentro de las universidades, a la venta de cupos, a la asignación de cupos. ¿Esto va a ser posible o pudiera evolucionar y generar otro tipo de vicios dentro de las universidades? Sí, primero que nada es un poco inconsciente que Luis Ortega Díaz hable de vicios cuando hay déficits fiscales y hay retardos procesales. Yo creo que la autonomía universitaria sí se violenta, y es en lo que pienso distinto a la compañera, cuando en la ley de universidad está estipulado lo que había comentado del 30% que sea repartido por la OCSU, y vemos como hoy en la Universidad Simón Bolívar el gobierno quiere repartir la totalidad de los cupos universitarios, dejando afuera a los que ya tenían asignados sus cupos, que eso es otra de las preguntas.
Realmente, como dicen, como se dijo en la declaración, el ministro de Educación y como lo dijo Nicolás Maduro por Skype, es que los liceos públicos van a pasar ahora a estudiar todos en universidades públicas porque se lo merecen. Yo creo que todos estamos en una crisis económica en la cual como estudiantes estamos sufriendo, los que estudiamos en colegios públicos o los que estudiamos en liceos públicos. Pero hay un porcentaje que va asignado a las instituciones públicas de educación media, me refiero. Claro, y es elevado. De hecho, si mal no recuerdo, 87%. 87%. Esta asignación de cupo fue destinada en su mayoría porque se hablaba de una exclusión, porque se hablaba de una mafia. Yo comencé mi intervención diciendo que si había corrupción, que se demostrara y que se sancionara a los que están haciendo corrupción con los cupos. Pero yo creo que el tema no es violentar la autonomía universitaria y, como te dije, sí se ha dañado todo lo que toca el gobierno con el tema de la economía, con el tema de la inseguridad, con el tema de la impunidad y lo último que le queda a los venezolanos y a los estudiantes es su autonomía, porque no pueden comprar las voces libres de los estudiantes y yo creo que hay que defender eso. Que el estudiante, que se mejore, yo creo que la solución es que ellos se aboquen a mejorar la educación secundaria, a que se mejoren los liceos públicos, a que no haya delincuencia en los liceos públicos, que haya una educación de calidad, para que tengan la capacidad de presentar una prueba académica y que no abandonen los estudios por vicios económicos o vicios de delincuencia. Vamos a hacer una pausa y a darle oportunidad a quienes nos sintonizan y que se expresan a través de Twitter. Lulay Pérez nos escribió: si, como lo dijo el ministro, tendrán prioridad los bachilleres de las instituciones públicas, dudo que garanticen los ingresos. Es discriminatorio 100%. Alejandro Conejero también nos escribió: este sistema no elimina las mafias, al contrario, centraliza el sistema de ingresos y viola la autonomía universitaria. Parte de su participación. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con más. Continuamos en Encuentro con los Estudiantes. Hoy estamos hablando sobre el nuevo sistema de ingreso a las universidades. En la parte anterior, uno de los tweets nos decía que este sistema es discriminatorio, tal vez por aquello de que asigna un gran porcentaje a las instituciones públicas. ¿Qué pasa con aquellos egresados de la educación media que vienen de institutos privados? ¿Es discriminatorio, sí o no? Bueno, evidentemente, como te mencioné antes, hay un 50% que se le dan ese sistema OPSU al sector académico que tiene el estudiante. Entonces yo creo que la cuestión iría guiada a que nosotros como estudiantes, a los estudiantes del sector medio, pues elevar tus notas, intensivarte al logro de que tienes que durante todo tu bachillerato pues conservar un buen promedio. En teoría debería eso colocar al estudiante del sector público y del sector privado más todavía en una situación pues de evaluar sus capacidades y de trabajar en torno a su futuro en una universidad, pues. Yo creo que hay ahí también un trabajo como de motivación hasta cierto punto, pues. Para este nuevo sistema prevalece quizás es mi impresión y quiero que ustedes me den su opinión. Prevalece quizás la cantidad más que la calidad, prevalece más bien la necesidad como de egresar de las universidades cantidad de profesionales más que ir enfocado hacia la calidad del profesional que se egresa. Sí, yo creo que es un tema del ser humano. Yo creo que el ser humano en sí tiene que decidir si quiere estudiar en una universidad privada o pública. Es una decisión del ser humano. Yo apoyo en que la universidad en su mayoría tenga que ser pública, al igual que la medicina. Pero yo creo que es lo que tú preguntas. Es más un tema de que va a haber más estudiantes, pero no una calidad de estudiantes. Porque no se ha atacado, los ministros que hay de educación que han pasado, no han atacado el tema de la calidad de los liceos públicos. Antes había un Fermín Toro, que era un tremendo liceo público. Antes había un Carlos Zuble, que era un tremendo liceo público. Pero ahora vemos que esos liceos públicos están viciados y no tienen la suficiente atención. Y sobre todo eso viene porque los profesores no tienen un verdadero sueldo digno. Porque no se abocan antes de repartir cupos al azar, que es una medida populista de te doy esto para que los estudiantes estén conmigo, te doy más cupos para que tengamos más estudiantes, porque no se abocan a darle el contrato colectivo a los profesores que están pidiéndolo actualmente en el conflicto universitario. ¿Por qué no mejorar el pago de los profesores para que haya mejor calidad? ¿Por qué no incentivar a una mejor calidad de educación
educación que propicie que en las pruebas internas entren todos los estudiantes de los liceos públicos y los liceos públicos tengan una gran calidad. Porque eso da al padre que tiene a su hijo metiéndolo en la secundaria, que no lo meta en una institución privada donde va a tener profesores bien pagados, sino que también lo meta en un Fermín Toro nuevamente, que tenga profesores bien pagados y que también tenga calidad. Es el problema del gobierno, de malas gestiones, que lo ha dañado todo y no va a poder con la universidad porque los estudiantes vamos a defender la autonomía universitaria hasta el final. ¿Es una medida populista, tal cual asegura Eusebio? Bueno, más allá de si es populista o no esta medida, de verdad, Eusebio, quiero decirte que estoy totalmente de acuerdo con esto de la calidad educativa, que de verdad ha sido algo que no se ha atendido verdaderamente. Pero en torno a ello también decir que el sector profesional, en su mayoría, está, por ejemplo, de las casas de estudios universitarias, como también de la educación media, está en manos de personas que pertenecen a la oposición venezolana y que en cierta medida han saboteado también la educación. Y prueba de eso la vivo yo, por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela. Cada vez que hay paros, cada vez que el sector profesoral se haría en su afán por los problemas políticos que hay fuera del país, meterlos dentro de la universidad, dentro de la academia, donde se supone que están forjando el futuro del país. Porque más adelante quizás tú vas a ser ministro del gabinete presidencial, uno no sabe, quizás yo, no sabemos. Pero se supone que nosotros vamos a hacer ese futuro y nos están como que truncando esa cuestión cada vez que nos invitan al paro, cada vez que no nos aseguran, por ejemplo, el comedor de la universidad. Hace un tiempo yo estaba hablando con un señor que se graduó de medicina ahí en la Universidad Central de Venezuela y él me decía que si él no hubiese tenido el apoyo del comedor, quizás él no se hubiese podido graduar de médico. Y entonces yo digo, bueno, quizás en este momento habrá muchas personas que en medio de la crisis económica que estamos, que no vamos a decir que no está, habrá muchas personas que no podrán seguir estudiando porque el problema del comedor, por ejemplo, en la universidad es algo que es latente y que de verdad está allí. Y eso me lleva a otro punto importante. El nuevo sistema ha sido anunciado, dándole un voto de confianza, funciona perfectamente, pero eso me resuelve otros problemas que tradicionalmente han ocupado a las universidades públicas del país. El problema del presupuesto, el problema de los comedores, el problema de la calidad de la educación, el problema de la capacidad para absorber a toda esa cantidad de estudiantes. ¿De alguna manera también viene a solventar esta situación? Obviamente no la soluciona, José Manuel, y por eso te digo que es una medida populista. Héctor Rodríguez citó una de sus frases más conocidas cuando dijo que no se le puede dar mucho dinero a nuestros camaradas, a nuestros comentarios, porque se convierten en escuálidos. Es lo que te digo de que en vez de mejorar la calidad, se da algo para mantener contento a alguien y se callen. El tema del conflicto universitario es algo que siempre este gobierno se ha encargado de criticar. Los que hagan una protesta, los que se quejen por algo, son saboteadores. El año pasado nos decían guarimberos, nos decían de todo tipo de cosas. Y es algo que cuando uno se opone a este gobierno, te tildan de agresivo, violento. El tema de los contratos colectivos se ha pedido desde el año pasado y no se le ha dado solución. Un profesor actualmente cobra un sueldo miserable que no le alcanza ni siquiera para la cesta básica. Yo creo que ahí tiene que haber un tabulador de lo que es el sueldo mínimo, la cesta básica, para que no se congele el sueldo de los profesores y se le suba con respecto al sueldo de los venezolanos, que es un sueldo miserable, por decirlo así. Esto no resuelve el problema, obviamente, el sistema de cupos no resuelve el problema, porque el tema del presupuesto no lo va a mejorar que le des cupos a sectores públicos y dónde quedan los privados. Yo creo que es el tema de la solución y mi argumento es mejorar calidad educativa, para que todos tengan la capacidad de las pruebas internas de la ley de universidades que contempla las universidades puedan ser resueltas y que haya calidad para que los profesionales, como hablamos de un futuro, que los profesionales se desenvuelvan bien en el área y contribuyan al desarrollo productivo, económico, evolutivo del país. Esto obviamente no mejora, porque si quisieran mejorar la universidad, mejoran el presupuesto que está ahogado en la universidad, que no alcanza el presupuesto para un comedor que están repartiendo ahorita frutas nada más, con el caso del UCB que hemos visto en las noticias, un presupuesto que no ahoga los reactivos en los laboratorios de evaluación de odontología o de medicina, no invierten en la investigación, sino que invierten en dejar por fuera estudiantes que tienen la capacidad también de hacerlo. ¿Qué ventaja tiene por sobre la asignación de cupos las pruebas internas a cada una de las facultades? ¿Es preferible las pruebas internas? ¿Qué ventaja ofrecen las pruebas internas? Bueno, yo creo que las pruebas internas no pueden demostrar todas las capacidades que tú puedas tener. Evidentemente,
el sector que entra por prueba interna, yo entré por prueba interna a la Universidad Central de Venezuela entre las primeras 10, pero evidentemente no todo el mundo tiene las capacidades para eso. O sea, primero que estás bajo una tensión de que en esa prueba está como tu destino. Sí, están todas las cartas echadas en esa prueba. Exactamente, entonces yo creo que también eso es un tema para debatir. Por otro lado, no nos vamos a caer a coba la corrupción que hay también con los cupos universitarios entre la Universidad Central de Venezuela sobre todo, es algo que todos lo sabemos. O sea, mucha gente está allí en cupos en carreras tan importantes como medicina, por ejemplo, o odontología. Medicina, que es cuestiones de salud, si vamos a decir que la cuestión es de calidad y toda la cuestión. Entonces, si vamos a decir que hay personas que tienen capacidades porque les fue bien en el bachillerato o lo que sea, pues entonces, ¿cómo es eso de la venta de cupos? Entonces no hay una relación verdadera en que sí nos importa tener estudiantes que vengan con buenas bases del bachillerato, por así decirlo. Sí, bueno, obviamente se parte de esa premisa, que debería la educación media formar a excelentes bachilleres para tener acceso a una educación superior universitaria. Vamos a hacer una pausa, vamos a darle participación a nuestros amigos a través de Twitter. Carlos Carrasco, el verdadero problema radica en que no hay suficientes instituciones para la demanda de estudiantes. El usuario @colososhen. Este sistema viola la autonomía universitaria. Cada facultad y escuela debe realizar sus pruebas internas. Parte de su participación y sus opiniones. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más. Entramos a la parte final de Encuentro con los Estudiantes. Su participación a través de Twitter. Estudiantes UCAP. La educación superior se debe adaptar a los contextos locales. Se necesitan nuevas universidades. Esa es la solución. El usuario @Gabriel Arias. Solo fortaleciendo la educación media se podrá garantizar mayor calidad de quienes aspiran a ingresar a la universidad. Parte de su participación. Faltan universidades, es mucho más la demanda de estudiantes que aspiran a ingresar que la capacidad que tienen las universidades de absorberlo, o incluso un punto más allá, vamos a ir un poco más allá. ¿Todos los estudiantes tienen derecho a ingresar a las universidades? Por supuesto que sí, hay una mayor demanda a la oferta de verdad de universidades. Tenemos alrededor de una demanda de 400.000 estudiantes en el sector universitario y abarcamos como aproximadamente unos 260.000 estudiantes. Más sin embargo, es importante destacar que el gobierno ha hecho un importante trabajo para ir aumentando la capacidad abriendo otras universidades. Está la Bolivariana, la UNEFA, las universidades que atienden a los indígenas, por ejemplo, donde la educación universitaria como que de verdad está en vías de cumplir lo que está en la Constitución, que es que todos tenemos derecho a ella. ¿En qué posición queda entonces la universidad privada? ¿Viene a ocupar un papel más preponderante? Bueno, tradicionalmente las universidades autónomas públicas siempre han llevado como la batuta en la educación superior. En los años 90, ¿viene a cambiar esa interrelación? En los años 90 el 46% de la educación estaba en manos del sector privado. Ahora, de la educación universitaria me refiero, ahora apenas es de un 20% en la actualidad. Eusebio. Sí, yo creo que ahí no concuerdo definitivamente con la compañera. Este gobierno no ha hecho una inversión necesaria para el tema de educación. Si no, podemos ver en los estados en que está la Universidad Central de Venezuela, que no se le ha hecho el mantenimiento, el tema del asfixio presupuestario. Y yo creo que hay demasiado tiempo de este gobierno para que fueran construidas más universidades para toda la demanda que hay. Hoy vemos cómo hay más jóvenes trabajadores que jóvenes universitarios, y eso está en el porcentaje. Yo concuerdo con algo en ella, que debe haber más inclusión, que deben haber más oportunidades de que el joven pueda tener su ámbito universitario, pero hay que trabajar el tema de la calidad de la educación media, y este gobierno no lo ha hecho porque es un gobierno definitivamente ineficiente. Y es una medida populista porque
en todos los sentidos meten el discurso y la propaganda de que los estudiantes que vinieron de un colegio privado tienen capacidad de entrar a universidades públicas y los que vienen de liceos públicos tienen, a juro, que el 87% tiene que ser cubierto por universidades públicas. Yo creo que es el tema de la libertad, de que uno pueda escoger su universidad, sea pública, sea privada. He dicho y he defendido que tiene que ser en su mayoría pública y que esas universidades como la Bolivariana, la UNEFA, universidades en las cuales no tenemos nada en contra, también suban su calidad educativa y que también tengan una inversión para que sean ampliadas con núcleos en todo el país. Pero el tema de asignar cupos y quitarle la jurisdicción a las universidades lo que hace es violentar la autonomía universitaria. Y los estudiantes que somos irreverentes, rebeldes, que defendemos la autonomía, vamos a defenderla hasta el final y lo vamos a hacer porque yo creo que es un tema de defender lo último que le queda al venezolano, que es educarse para que los regímenes populistas, los regímenes que son antidemocráticos, no lleguen a seguir luchando por un conformismo y que la gente se conforme con lo que tiene, sino que los estudiantes seamos la acción de cambio, de evolución, de nuevo desarrollo para el país y que sea realmente porque estudiemos y logremos un desarrollo y contribuyamos con el desarrollo de Venezuela. Bien, yo quiero agradecerles a ustedes su participación en la mañana de hoy. Ustedes también, gracias por haber participado a través de nuestro Twitter, @estudiantesbb. Los invitamos a seguirnos, también a escuchar o a leer, mejor dicho, todas las opiniones que ustedes han emitido a lo largo de la mañana y también a seguirnos a través de nuestro grupo en Facebook, Encuentro con los Estudiantes. Será hasta la próxima semana.